Muy buenas tardes y muy feliz inicio de año. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan y a quienes nos están siguiendo a través del canal institucional de YouTube, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a través de la cuenta de Facebook Live del editorial del Tribunal. A todos ustedes les damos una muy cordial bienvenida a esta sesión virtual del Círculo de Lectura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la primera del año y al mismo tiempo la cuarta y última que estamos dedicando al tema 200 años de la consumación de la independencia de México. El libro que hoy vamos a comentar, sin duda, es una muy divertida sátira de la corte de Agustín de Iturbide, proclamado emperador de la Náhuac durante los primeros años del México independiente. Se trata de la corte de los ilusos, de la autora Rosa Beltrán, quien va explorando en su relato las múltiples facetas del poder, la historia, el sexo y la condición humana. La autora reinventa la vida y la muerte del emperador Iturbide, su fastuosa corte, sus curiosos parientes, fugaces amantes y violentos enemigos. Rosa Beltrán nos va mostrando la visión de los hechos que tienen los más diversos personajes, ya sea la costurera parisina, Madame Henriette, la princesa Nicolasa, hermana del emperador, cleptómana declarada, el brigadier Antonio López de Santana, pretendiente de la princesa, la güera Rodríguez, amante de Iturbide, Fray Servando Teresa de Mier, acérrimo adversario del emperador, y el obispo Antonio Joaquín Pérez, confesor de la emperatriz Ana María Huarte. Para Elena Poniatowska, lejos de ser una simple aproximación histórica, La corte de los ilusos es una obra literaria cuyo valor se enriquece por medio de su atractiva recuperación de refranes, de dichos populares y evocaciones de aquella época. Con esta, su primera novela, Rosa Beltrán obtuvo un gran éxito, además de darse a conocer en el sector literario mexicano. A La corte de los ilusos le siguieron varias novelas, entre ellas El paraíso que fuimos, del año 2002, Alta infidelidad, de 2006, y apenas el año pasado, Radicales libres. Como anécdota, vale la pena comentar con ustedes que en 2016 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua con un discurso dedicado a poner una de las obras que ya hemos comentado en este mismo espacio, que es Cartucho, de Nelly Campobello. Apenas este pasado día lunes, cabe mencionar, Rosa Beltrán fue presentada oficialmente como la nueva titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, en sustitución de Jorge Volpi. Desde aquí le extendemos una muy merecida felicitación a la maestra Rosa Beltrán. En esta sesión del Círculo de Lectura vamos a tener el gusto de contar con los valiosos comentarios y reflexiones del escritor, editor y profesor David Miklos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Asimismo, la moderación va a estar a cargo de nuestra muy querida compañera Alejandra Tello Mendoza, profesora e investigadora de la Escuela Judicial Electoral, a la que también le estamos dando una muy calurosa bienvenida, solicitándole que nos haga el favor de dar lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado especial del día de hoy. Así que adelante, estimada Alejandra. Muchísimas gracias, licenciado Millán. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí, como siempre, es un honor, un enorme placer estar con ustedes en esta tarde, en este círculo de lectura. Siempre se aprende muchísimo de los comentarios de todas y todos. Y pues hoy tenemos el lujo de contar con David Miklos, de quien me voy a permitir leer su síntesis curricular. David Miklos Landesman
nació en San Antonio, Texas, en 1970 y vive en México desde entonces. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y es profesor asociado de la División de Historia del CIDE, en donde se desempeña como director de la revista de Historia Internacional ISTOR y coordinador del Seminario de Historia y Ficción. Es escritor y editor. Es autor de una decena de libros de narrativa y creador de la revista de creación y crítica Cuaderno Salmón. Sus libros más recientes son La Pampa Imposible, editada por Literatura Random House en 2017, y No Tendrás Rostro, Contenance, Monterrey, editada por Argonáutica en 2018. Pues muy bienvenido, David. Gracias por estar esta tarde con nosotros para darnos tus impresiones de esta novela que refleja prácticamente una etapa, ¿no? La tragicomedia, podríamos decir, de una etapa muy importante de nuestra, ¿no? El primer momento de nuestra vida independiente. Entonces, sin más preámbulo, yo te cedería así el uso de la voz. Buenas tardes, muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Agustín, Felipe, Alberto y todo el equipo. Es un placer estar aquí otra vez. Y bueno, ciertamente Rosa Beltrán es una de nuestros escritores más importantes. Irrumpió en nuestro cosmos literario justamente con esta novela. En el 95 se ganó el premio Planeta Joaquín Mortiz, ¿no? Que era una versión mexicana del premio Planeta, cobijado también por Joaquín Mortiz, que fue un gran sello editorial. Y desde entonces Rosa enfrentó la lucha de ser una escritora en un medio y en un país altamente machista. Rosa es una académica de primer orden, también una funcionaria cultural universitaria muy importante. En efecto, acaba de asumir la dirección de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Estuvo a cargo también de la Dirección de Literatura, de la coordinación misma. Fue directora de la jornada semanal algún tiempo y es una escritora muy celosa de su tiempo. Se encierra en la escritura de sus libros, ¿no? Trabajo. La he entrevistado, bueno, he trabajado con ella, la he entrevistado en un par de ocasiones. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De lo difícil que es ser escritora en este medio, ¿no? Tan machista. Sobre todo cuando una pretende y escribe una narrativa que no es precisamente femenina, ¿no? O es difícil de circunscribir dentro de ese subgénero que malamente ha aglutinado a las mujeres de un lado, ¿no? Y a toda la otra literatura por el otro, ¿no? Es decir, bueno, es parte de un todo. Y creo que justamente su primera novela lo que nos muestra es eso, cómo a la hora de encarar esta figura del emperador, ¿no? Todas las voces femeninas quedan de alguna manera invisibilizadas. Y lo que hace Rosa en La Corte de los Ilusos es darles un gran peso. Eres en su narración, ¿no? Lejos de hacer como hizo Marguerite Yourcenar con Adriano, una novela, de darle la voz al emperador en primera persona. Rosa nos muestra al emperador a través de todas estas distintas voces que son mayoritariamente femeninas. Indudablemente la novela de Rosa
dialoga muy, muy directamente con esa otra gran novela, que es Noticias del Imperio, de Paso, la cual se alternan capítulos. Varios de los capítulos principales son Carlota hablando, ¿no? En un monólogo ya de regreso en Miramar, en su locura, ¿no? Y también se van alternando con otras tantas voces. Podríamos cometer el error de encasillarlas en el subgénero de la novela histórica. No, son novelas, punto, ¿no? Son novelas puras y duras que usan a la historia como un vehículo para contar algo, ¿no? De la novela de Rosa se busca hacer esta tragicomedia, ¿no? Es burlarse un poco de una situación y de una manera muy inteligente y muy puntillosa, con una gran investigación detrás, ¿no? Donde vemos su labor de mito. Quiero leerles un breve texto que me parece fundamental para entender novelas como esta en particular, escrita por un argentino que también fue novelista y fue un crítico fundamental, se llama Juan José Sáez, y tiene este texto fundacional que se llama La selva espesa de lo real, y creo que nos va a ayudar a entender todavía mejor esto que yo les estoy tratando de explicar. Dice Sáez: todos saben o deberían saber que la novela es la forma adoptada por la narración en la época burguesa para representar su visión realista del mundo. El conflicto del héroe con el mundo, típico de la novela, escrito por Lukács, no cuestiona toda la historicidad, sino que se limita a señalar sus imperfecciones. Realismo significa, desde cierto punto de vista, adecuación de la escritura a una visión del hombre que se agota en la historicidad. El origen del realismo se halla en la comedia, que es, podría decirse, el arte de la realidad como tal. Cervantes, padre del realismo, introduce en la narración la comedia como fuente y garantía de la historicidad. Tratar legítimo de la narración, la función de la novela entra en vigor en un periodo histórico bien definido, así que es absurdo pretender eternizar. Para los grandes narradores de este siglo, desde Joyce al Nouveau Homo, el objetivo principal es romper las barreras impuestas por la concepción perimida de una historicidad sin. En Joyce, el simbolismo se opone dialécticamente al realismo. Kafka, la parábola y la alegoría sugieren la indefinición. En Pavese o en Thomas Mann, las búsquedas míticas sitúan la posibilidad de sentido en una dimensión cultural, un sentido amplio que excede la realidad puramente histórica, etc. En Argentina, dos escritores han abordado, el primero de manera radical, estos problemas: Celedonio Fernández y su discípulo Jorge Luis Borges. Esta crítica de la novela ya había sido enunciada desde mediados de los años 30 y de antemano transformaba en anacrónica prácticamente a toda tentativa novelesca que se publicaría después en lengua española. Adhiero plenamente a las posiciones de Macedonio Fernández y pienso que su Museo de la Novela de la Eterna es un monumento teórico sin precedentes en la literatura de la lengua española. Pienso que es imposible no tener en cuenta las objeciones fundamentales que Macedonio opone a la novela. La crítica de la novela no es otra cosa que una crítica de lo real. Mi primera preocupación de escritor es, en consecuencia, esa crítica de lo que se presenta como real y a la cual todo el resto debe estar subordinado. Ser argentino, por ejemplo, es un hecho de la realidad ingenuamente concebida que necesita, como todos los demás, un examen minucioso. No escribo para exhibir mi pretendida argentinidad, aunque la expectativa de muchos lectores, especialmente no argentinos, se sienta. No hablo como argentino, sino como escritor. La narración no es un documento etnográfico, ni un documento sociológico, ni tampoco el narrador es un término medio individual, cuya finalidad sería la de representar a la totalidad de una nacionalidad. La tendencia de la crítica europea a considerar la literatura latinoamericana por lo que tiene de específicamente latinoamericano me parece una confusión y un peligro,
porque parte de ideas preconcebidas sobre América Latina y contribuye a confinar a los escritores en el gueto de la latinoamericanidad. Si la obra de un escritor no coincide con la imagen latinoamericana que tiene un lector europeo, se deduce inmediatamente de esta divergencia la inautenticidad del escritor, descubriéndosele además, en ciertos casos, singulares inclinaciones europeizantes. Significa que Europa se reserva los temas y las formas que considera de su pertenencia, dejándonos lo que concibe como típicamente latinoamericano. La mayoría de los escritores latinoamericanos comparte esa opinión. El nacionalismo y el colonialismo son así dos aspectos de un mismo fenómeno que, en consecuencia, no deben ser estudiados por separado, aun cuando por un lado se trate del nacionalismo del colonizador y por el otro del nacionalismo del colonizado. Tres peligros acechan a la literatura latinoamericana. El primero es justamente el de presentarse a priori como latinoamericana. La función de la literatura no es la de investigar los diversos aspectos de una nacionalidad, porque no podría hacerlo sino imperfectamente, en el rigor y el conjunto de posibilidades ofrecidas por otras disciplinas. El error más grande que puede cometer un escritor es el de creer que el hecho de ser latinoamericano es una razón suficiente para ponerse a escribir. Lo que pueda haber de latinoamericano en su obra debe ser secundario y venir por añadidura. Su especificidad proviene no del accidente geográfico de su nacimiento, sino de su trabajo. Hölderlin, en su carta a Bollendorf el 4 de diciembre de 1801, le decía con exactitud y claridad: a través del progreso de la cultura, el elemento propiamente nacional será siempre el de menor provecho. La pretendida especificidad nacional no es otra cosa que una especie de simulación. La persistencia de viejas máscaras irrazonables destinadas a preservar un statu quo ideológico. De todos los niveles que componen la realidad, el de la especificidad nacional es el que primero debe cuestionarse, porque es justamente el primero que, sostenido por razones políticas y morales, aparenta ser indiscutible. Esta pretendida especificidad nacional de los latinoamericanos, como cualquiera de sus variantes regionales, origina otros dos riesgos que acechan permanentemente a nuestra literatura. El primero es el vitalismo, verdadera ideología de colonizados basada en un sofisma corriente que deduce de nuestro subdesarrollo económico una supuesta relación privilegiada con la abundancia, la exageración, el cliché de la pasión excesiva, el culto de lo insólito, atributos globales de lo que habitualmente se llama el realismo mágico, y que, confundiendo, deliberadamente o no, la desmesura geográfica del continente con la multiplicación vertiginosa de la vida primitiva, atribuyen al hombre latinoamericano, en ese vasto paisaje natural químicamente puro, el rol del buen salvaje. El segundo riesgo, consecuencia de nuestra miseria política y social, es el voluntarismo. Considera la literatura como un instrumento inmediato del cambio social y la emplea como ilustración de principios teóricos definidos de antemano. Es evidente que el terrorismo de Estado, la explotación del hombre por el hombre, el uso del poder político contra las clases populares y contra el individuo exigen un cambio inmediato y absoluto de las estructuras sociales. Desgraciadamente, no es la literatura la que podrá realizarlo. Comienzo, el narrador no posee más que una teoría negativa. Lo que ya ha sido formulado no le es de ninguna utilidad. La narración es una praxis que, al desarrollarse, segrega su propia teoría. Antes de escribir, uno sabe lo que no se debe hacer. Y lo que queda de eso, o sea, lo que uno está haciendo, es el resultado de repetidas decisiones tomadas por el narrador a medida que escribe, todos los niveles de su praxis creada. Todo apriorismo ideológico del tipo, dado que soy latinoamericano y los latinoamericanos somos así, mi trabajo consistirá en describirnos tal como somos, implica una actitud tautológica, porque de antemano se sabe lo que son los latinoamericanos, describirlos es inútil y redundante. Los problemas latinoamericanos son de orden histórico, político, económico y social, y exigen soluciones precisas con instrumentos adecuados. Desplazarlos a la praxis singular de la literatura implica necesariamente ingenuidad, oportunismo o mala conciencia. La mala conciencia proviene del malestar que los escritores sienten confrontando la situación histórica con los imperativos particulares de su propia escritura. Entre esta alternativa son posibles dos.
equivocada, que se limita a la repetición voluntarista de la circunstancia social, o bien la que me parece actualmente la única correcta y que a partir justamente de la situación problemática que supone esta mala conciencia, consiste en analizar la propia experiencia y en desplegar este análisis en la praxis de la vida. La novela es solo un género literario. La narración, un modo de relación del hombre con el mundo. Ser latinoamericano no nos pone al margen de esta verdad y nos exime de las responsabilidades que implica. Ser narrador exige una enorme capacidad de disponibilidad, de incertidumbre y de abandono, y esto es válido para todos los narradores, sea cual fuere su nacionalidad. Todos los narradores viven en la misma parte, esa selva virgen de lo real. En este sentido, en lo expuesto por Saer, podemos sustituir mexicano o mexicana por latinoamericano, y este texto se adecua perfectamente a lo ejecutado por Rosa Bertrand en La Corte de los Ilusos. Si esta novela se presentara hoy, de hecho es una novela que se ha reeditado y se reeditó relativamente recientemente en Alfaguara, en la portada que vieron al principio, se le llamaría, sin lugar a dudas, una importante novela feminista. Quizá por cuestiones de mercado, en su momento no fue así, ¿no? Le nombró una novela histórica que retrataba la vida del emperador Agustín de Iturbide, ¿no? A partir de diversas voces y yo qué sé, tratando de insertar a Rosa Beltrán dentro de esa literatura masculinizada, por así decirlo, cosa que es muy problemática porque se quita, ¿no? El carácter femenino que tiene sin inscribirla dentro de ese subgénero ridículo que es la novela, ¿no? Que sí hay novela que deliberadamente se escribe de esa manera, con motivos claramente comerciales, pero finalmente las escritoras, ¿no? Los escritores, lo que buscamos es ir más allá, ¿no? Del género, propio género, e incluso más allá del propio género de la novela. La novela es un género muy, muy maleable, ¿no? Se puede dar y encarar de diversas formas. Y esta manera en la que Rosa encara a Agustín de Iturbide es brillante, ¿no? Es muy inteligente porque es sacar de las sombras a todo eso que nunca vemos en la historia oficial. La historia oficial, sobre todo la historia oficial mexicana, está llena de todos estos prohombres, ¿no? Las mujeres siempre quedan en roles secundarios, salvo en casos muy, muy específicos. Dora, ¿no? Que fue o así, ¿no? Pero si nos asomamos, la historia está contada y ejecutada por hombres, como si las mujeres no estuvieran ahí. Allí es donde también entran cosas importantísimas, como la de Nelly Campobello, ¿no? En donde rescata toda esta historia oral, ¿no? Del norte, ¿no? De Chihuahua, de Villa, ¿no? Todos los mitos familiares, ¿no? A través de una voz muy, muy, muy particular. Nelly Campobello fue durante mucho tiempo relegada, ¿no? Casi casi al olvido, porque no convenía el discurso oficial, hegemónico, machista, ¿no? Y cómo iba esta señora a contarnos, ¿no? Cómo había sido esta historia, ¿no? De esta zona específica. Creo que La Corte de los Ilusos es una novela fundamental en la literatura mexicana presente, y retomo aquí algunas palabras. Por ejemplo, ya lo perdí. Aquí está. Dice Alfredo Núñez Lanz que a partir de La Corte de los Ilusos,
Rosa Beltrán continuó cuestionándose las formas de representación de la verdad. En su reciente novela El cuerpo expuesto, era una reciente novela en ese momento, por ejemplo, lo hace de aquella que considera la última utopía, el dominio del cuerpo y la búsqueda por transformar. La mirada sagaz característica de la narrativa de Rosa Beltrán la ha posicionado recientemente como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Traducida al francés, italiano y esloveno, La Corte de los Ilusos continúa deleitando y estableciendo puentes entre nuestra realidad actual y los albores de ese México convulso. Y bueno, yo aquí dejaría mi presentación. Gracias de nuevo por la invitación al Círculo Literario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues las y los escucho. Muchas gracias. Gracias a ti, David, por esta tan interesante reflexión, ¿no? Crítica de la visión, ¿no? Estereotipada de la novela latinoamericana. Qué interesante esto que mencionas del vitalismo, esta visión del buen salvaje. La verdad es que es importante, ¿no? Reflexionar sobre estos puntos que tocas y sobre todo resalto el papel del feminismo, de la novela de Rosa Beltrán, porque pues sí, estamos bien acostumbrados a ver a nuestros héroes, o pues sí, estas grandes figuras, ¿no? Aunque Agustín de Iturbide ha sido un personaje muy polémico, ¿no? Incluso pues fue fusilado, regresó a su patria a pesar de que sabía que iba a ser fusilado. Pero la idea es que los deshumanizamos, ¿no? Y creo que pues es muy interesante ver cómo una mujer muy documentada, investigando en el archivo nacional, etcétera, logra, ¿no? Aterrizar la cotidianidad, eh, pues sí, de personajes que marcaron la vida del dragón de hierro, ¿no? Como se le decía. Pero muchísimas gracias, David. Nos has hecho realmente reflexionar. Vamos ahora a escuchar a quienes nos acompañan en este círculo de lectura. Me ha pedido en primer lugar el uso de la voz Marcela Lagos. Hola a todas y a todos, qué gusto verlos otra vez por aquí. Bueno, las páginas escritas por Rosa Beltrán en esta novela conducen al lector a la vida privada de Iturbide y la familia imperial. Entre estas muestra la paradoja que representa el que aparentemente un pueblo, una nación naciente, se hubiera independizado del imperio para sustituirlo por otro, en base a la lógica de que no es lo mismo un imperio a manos de españoles que un imperio en nuestras manos, diría el personaje José Ramón. Me parece que en ese sentido el título no podría ser más adecuado, no solo por esa paradoja, sino también por lo que ocurre detrás de las puertas del palacio. A consideración del personaje de Servando, el país estaba en manos de una troupe de lunáticos, ya no temía por su integridad, sino por su pellejo. La mujer, o sea, la hermana de Iturbide, que había salido a recibirlo, era una débil mental, de la que no salía una palabra que pasara con ella. La hermana del iluso, que se sentía dueño del país, padecía de locura senil, y el presunto reyesito, cegado por la ambición de verse rodeado por un séquito cualquiera, no hacía el menor intento de cerrar a sus parientes, o cuando menos, de ocultar. Eso fue una cita. Destaca la construcción de los personajes, que demuestran la robusta documentación que hay detrás de la novela, y la gran capacidad creativa de la autora para conseguirlo. Creo que desmorona, de alguna manera, la imagen incólume que estos pueden llegar a tener. Por supuesto, a la par de esa reflexión está la propia Ciudad de México, la ciudad de los palacios, con la inmundicia que flota en cada inundación, los vagos infernales que desprenden las alcantarillas, las calles enfangadas, los caños sembrados de aguas cenagosas, los restos de pulque arrojados en los rincones, características que contrastan con las descripciones de la pulcritud que rodea al emperador. En este tipo de obras de corte histórico que ya nos decía Niklas, o que se vale de personajes históricos, desde mi punto de vista es inevitable llegar a un mismo tema, no sé qué opinan los demás, y es esto.
¿Cómo no hemos cambiado? Por supuesto, con sus debidas distancias. Me refiero, por ejemplo, a las prácticas en las fiestas populares, sendas rodeadas de puestos entoldados con petates de café, pulque, nieves, elotes, asados, y donde la plebe se congrega alrededor de los alimentos. Y las constantes referencias al deber ser, determinado por el sexo del individuo. Con la clase política, por ejemplo, el momento de la coronación en el que se reunieron los deseos de esa facción que quería seguir con el régimen monárquico. Al respecto nos dice la autora: todo México estaba en la catedral. Como es de esperarse, entre los asistentes estaban en primer lugar los personajes importantes, la familia imperial, los curas, el Congreso, los obispos y claro, la plebe, la turbamulta de pie sin poder enterarse de lo que ocurría. Es decir, en esa descripción y en otras que se presentan, se da a entender la poca importancia que se le daba al pueblo en los asuntos públicos, a pesar de la relevancia que tenían por las temidas insurrecciones. O, por ejemplo, en estas páginas somos testigos del brindis del señor obispo, que alza la copa por la igualdad bien entendida, luego de recordar que la promesa de igualdad ante la ley hecha por Iturbide no implicaba, por supuesto, ninguna igualdad. Esta especie de disociación de la realidad de la clase gobernante es evidente en esa escena en la que Iturbide parece tener una introspección de su yo público, su yo privado y su contexto, como si fuera a entrar en una conciencia de lo que ocurre en su entorno, mientras huele el olor a caño de su baño palaciego, pero finalmente no lo consigue y concluye que vivir en un imperio consiste en un emperador con posibilidad de tomar una ducha en una bañera esmaltada y con los enseres en su lugar. Así, nuevamente, aunque el tufo de la realidad fuera perceptible y lo tocara, ser emperador era poder sentirlo a lo lejos, pero sin asociarse, ajeno a la epidemia de viruela, a la escasez de azúcar, trigo y leche y a la falta de pago de los hombres. Con esto pareciera que el imperio se tratara de sí mismo y de sus caprichos, indiferente a lo que ocurría en el exterior, siempre y cuando no implicara una afectación en su posición privilegiada, con opositores como Santana o Cervantes, o frente al incendio provocado en el Congreso por unos diputados. En la obra es posible ver la evolución de un Iturbide magnánimo, un intimidado ante la tienda Cervantes, y uno que luego de varios intentos de introspección y de ser perseguido por voces que reclaman la insatisfacción generalizada, se da cuenta de la situación política y social que amenaza el imperio, pero de nuevo su reflexión parece limitada y atribuye gran parte de los desastres a que el pueblo había dejado de sentir el fervor patrio. La estrategia que a continuación en ese pasaje narra el autor me parece clarísima y no deja sino ver que el plan imperial no tenía ni pies ni cabeza y que, como resolvió el Congreso, no hay ni hubo jamás un imperio. Finalmente, bueno, con esta última obra del módulo de 200 años de la consumación de la independencia, creo que este círculo ha dado una visión integral de la separación de la corona hasta estos tropiezos en la configuración de la región de México. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. A continuación, cederíamos el uso de la voz a Said Enríquez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar por aquí de nuevo. Yo quisiera hacer un comentario general acerca de la obra y destacar asimismo un par de detalles. Comienzo por el comentario general. Rosa Beltrán narra los lujos y las costumbres de quienes, junto con Agustín de Iturbide, encabezaron el naciente imperio mexicano en los inicios del siglo XIX. Trajes y vestidos confeccionados por modistas franceses, bellas casas de campo, una vasta servidumbre y fastuosas ceremonias para celebrar sus fechas significativas. Todo cual corte europea de la Edad Media. Los pormenores que da la autora acerca de la vida del dragón de hierro, como lo llaman a Iturbide, y su familia nos sugieren que en realidad muy pocas cosas cambiaron en México tras la independencia de España. Por un lado, el clasismo y el racismo seguían imperando en todos los estratos de la sociedad, y por otro lado, la iglesia y la familia del emperador seguían cultivando esa íntima relación personal y de intereses sociales y económicos que se venía gestando desde el periodo colonial. A simple vista, toda esta información podría resultar impactante. Sin embargo, la verdad es que no sorprende tanto si se consideran dos hechos. Por un lado, que el lema del plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide en Guerrero, y que sentó las bases de la independencia,
ya anunciaba la conservación de la complicidad de la Iglesia y el Estado. Y cito este lema: independencia, unión y religión. Y por otro lado, que el Plan de Iguala ya advertía el establecimiento de una monarquía en México. Cito el postulado número uno del Plan de Iguala: la religión de la Nueva España es y será católica, apostólica, romana, sin tolerancia de alguna otra. Termino cita. Y ahora cito el postulado número 3: su gobierno será una monarquía moderada, con arreglo a la constitución peculiar y adaptable del reino. Termino cita. Entonces, bueno, si consideramos todo este contexto, creo que podemos comprender mucho mejor todo lo narrado por Rosa Montero acerca de estas costumbres, ¿no?, de la corte de Iturbide. Ahora bien, me gustaría destacar 3 aspectos que me parecieron interesantes de la obra, de los cuales 2, desde mi punto de vista, tienen una íntima relación. El primero es que la autora recoge los diversos sobrenombres que recibió Iturbide durante su vida y de manera póstuma. En particular, llamó mi atención el sobrenombre de Dragón de Hierro, el cual adquirió Iturbide gracias a sus grandes habilidades como jinete, pues a los 15 años de edad él abandonó el seminario de San Pedro para dedicarse a las labores del campo en las propiedades familiares. El segundo de ellos es que relata detalles muy peculiares acerca de los placeres y las costumbres del dragón. En el capítulo 13, por ejemplo, Rosa Beltrán lo describe como un gran jinete con gusto por las cabalgatas nocturnas. Y cito esta descripción: hombre de interminables cabalgatas nocturnas, Iturbide sabía guiarse mejor a oscuras, oculto por las sombras de los árboles, si estaba en el campo o de los aleros y balcones cuando se escurría de noche por la ciudad. Encontraba en esas horas el placer de aquella segunda vida, no menos accidentada ni menos emocionante, ni más emocionante quizá, y sin embargo distinta de la que estaba obligado a vivir con la luz del día. La noche, pensó, debía disminuir sus temores, puesto que ocultaba su identidad. Más aún, la transformaba. De pronto ya no era el emperador, Agustín Cosme Damián, sino un ciudadano común, uno de los tantos hombres sometidos a los vaivenes de la fortuna. Termino cita. Y bueno, eso era en cuanto a la parte en la que Rosa Montero destaca a Iturbide como un gran jinete, ¿no? Eso me pareció bastante interesante. Y bueno, ya para concluir, el tercer aspecto que quería mencionar es uno que ya por ahí comentó el licenciado Millán al inicio, que es el rescate de los dichos populares característicos de aquella época. En el capítulo 13 también, por ejemplo, se emplea el siguiente: fuera de México, todo es Cuautitlán. Esta expresión se utilizaba anteriormente de forma despectiva para decir que fuera de la Ciudad de México todo era como diferente, ¿no? Como, no sé, como utilizado de manera despectiva, menos urbanizado tal vez. Esa expresión se fue desgastando con el paso del tiempo, pues mucha gente decía, pues qué bueno que fuera de la Ciudad de México todo es diferente, ¿no? Si no todo sería igual. Y creo que ese dicho ha quedado en desuso, ¿no? Ya no lo escuchamos mucho por ahí, quizá por ahí en algunos pueblos, en algunas personas, pero sí ha ido quedando en desuso. Y bueno, este fue uno de los que llamó mucho mi atención. Y sería todo mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti, Said. Y también los postres, ¿no? Los postres de la época, además de estos dichos populares, pues sí es muy interesante como ver lo que ha perdurado y lo que ya de plano lo hemos perdido o transformado. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora, tengo aquí a Nancy Samaniego, por favor. No te escuchamos, Nancy. Tu micrófono está apagado todavía. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya, escuchamos muy bien. Buenas tardes. Bueno, creo que ya está un poco adelantado el tema de hablar de lo que nos parece esta obra. Entonces quisiera ser un poco más precisa en un aspecto que llamó mucho mi atención, que la obra empezara con dándole una trascendencia o un lugar muy importante a la costurera. No sé, llamó mucho mi atención que empezara con ese peso
cómo fue contratada por la mamá de Iturbide, y eso me llevó a que lo que más me fijara dentro de la obra, o que fue lo que más llamó mi atención, fue la indumentaria que leía yo en un artículo de historia, como en la sociedad novohispana, un aparato de representación que distinguía muy bien a las clases sociales era la vestimenta. Y investigando, pues veía yo en una obra, nos habla exactamente cómo era esa moda durante este periodo, y me permito citarlo brevemente. Dice: desde que se fundó la Academia de las Nobles Artes de San Carlos, se dio a conocer en México el nuevo estilo que se llamaría neoclásico. La Revolución Francesa fue un movimiento de tanta importancia que influyó en gran parte de las actividades de los hombres de todos los países. Para romper con el pasado, sus dirigentes adoptaron un estilo emanado de la antigüedad clásica, así en el pensamiento y en el arte, arquitectura, pintura, orfebrería e indumentaria. El estilo neoclásico se tomó como símbolo de ese rompimiento. Muy bien convenía ese cambio a los mexicanos que querían obtener su independencia y se identificaron con él tomándolo como promesa de progreso, modernidad y trato con todos los pueblos del mundo. La adopción del estilo neoclásico en México fue una actitud vivencial que satisfacía el deseo de ser mayores de edad. Los años transcurridos entre la insurrección de don Miguel Hidalgo y la consumación de la independencia por Agustín de Iturbide estuvieron sellados por ese estilo. En lo que a la indumentaria se refiere, el estilo neoclásico se llamó imperio y cambió los usos anteriores. Ni pelucas, ni chiqueadores, ni polvos en el pelo, ni mirañaques, ni telas ricas y pesadas. No más casacas con puños exagerados. Se proponía para los hombres uniformes militares o trajes civiles con esa apariencia, y para las mujeres, telas ligeras, transparentes, vestidos descotados con talles altos y pliegues cayendo rectos, sin marcar la cintura, zapatillas de raso de tacón bajo. Para ambos, pelo corto, natural, peinado hacia la cara. Los gobernantes fueron adoptando modas europeas, especialmente francesas, según el estilo que imperaba allende el mar. Existen los dibujos de los trajes que se hicieron para la coronación de Agustín de Iturbide y su esposa, que son una copia de los de Napoleón: mantos de armiño, peinados cortos hacia la cara y todas las características ya apuntadas. En cuanto a las joyas, ocupó un lugar importante la diadema como la que había llevado la emperatriz Josefina el día de su coronación, muy adecuada al pelo corto y a la moda inspirada en la antigua Roma que sugería esa apariencia. Algunos vestidos de esa época formaron parte de la colección del Marqués de la Villa del Villar, del Águila, de Querétaro, y se conservan todavía. Y un ejemplo interesante que él señala, había un abrigo verde de seda con labores imitando el arte plumario. El historiador Romero de Terreros menciona esta colección y de ella subraya los vestidos femeninos estilo imperio, cada uno de ellos con la chalina correspondiente. Estas son a veces de lino bordadas con chaquira, de estameña con dibujos indígenas, de encaje o de blonda, que es un encaje formado por hilos de seda sobre tul. La moda imperio duró poco tiempo, pero no terminó bruscamente, sino que se le fueron aumentando elementos, quitando otros hasta que adquirió un nuevo aspecto, el que fue propio de la época romántica. La primera etapa de este movimiento duró aproximadamente desde 1830 hasta 1845. Esta cita, toda esta información está mucho más amplia. Les quisiera recomendar este libro muy, muy interesante, La historia de México a través de la indumentaria, de la doctora Virginia Armella de Aspe. Y efectivamente ahí nos narra, este es un pequeño trozo, pero nos narra en las otras clases sociales cómo también estaban diferenciados, pero que se hacía en ese entonces y ahora, para poder marcar las diferencias entre clases sociales, y en las mismas clases sociales quiénes tenían más poder y qué lugares ocupaban dentro de su misma categoría.
La moda francesa, como aquí lo menciona en este extracto, pues lo vemos, creo que bastante bien señalado, y que por eso es la razón, creo yo que es la razón de ser de que la autora ponga a la costurera francesa iniciando esta obra. No sé si así ese era el propósito, y con esto darle todavía mayor énfasis a pues a este aspecto de la vida de la sociedad novohispana. Esa sería mi pequeña aportación. Gracias. Wow, Nancy, muchas gracias. Gracias a ti. Qué interesante, ¿no? ¿No? Cancelar el barroco, romper con el barroco para lograr la mayoría de edad. O sea, ¿no? Y llegar al neoclásico. Qué interesante. Y sí, pues sí es muy curioso lo que dices de que se haya utilizado la imagen de la costurera, ¿no? Que llegó como muy altiva, y que por ser altiva justo la contrataron, ¿no? Porque era la actitud de su altivez. Y a mí me hizo pensar justo eso en Hannah Arendt, porque cuando Hannah Arendt estudia a Montesquieu, que Montesquieu va a ser el que nos va a hablar, ¿no? de la división de poderes, pero es muy interesante lo que nos dice Hannah Arendt sobre Montesquieu, porque hace la división entre la monarquía y la república, ¿no? Y que justo pues esto es el momento de nuestra historia en donde estamos pugnando por un imperio, por una monarquía, por la república. Y lo que dice Hannah Arendt de Montesquieu es que la diferencia básica justo entre la monarquía y la república es el espíritu, ¿no? El espíritu aristocrático. En una monarquía todos están buscando competir por ser los mejores. En el estilo, lo que tú llamas, ¿no? En el estilo, en la elegancia, en la moda, las clases sociales que necesitan ser diferenciadas, pero en la república es el espíritu de la igualdad lo que predomina, ¿no? La idea de que en realidad todos somos iguales. Entonces, pues sí es muy interesante esto que señalas. Muchísimas gracias, Nancy, por compartirnos esto. Y pues finalmente vamos a darle el uso de la voz a Felipe Jiménez. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. En primer lugar, les ofrezco una disculpa por utilizar el cubrebocas, pero desgraciadamente es necesario. Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura el 9 de diciembre de 1982 en la llamada Casa de Conciertos de Estocolmo. Unas horas más tarde tuvo lugar un banquete de gala para celebrar con 1.300 invitados en el Salón Azul del Ayuntamiento de la capital sueca. La leyenda urbana asegura que con ocasión de la entrega del galardón, Fidel Castro, gran amigo de Gabo, envió varias decenas de cajas del mejor ron cubano para que se brindara durante la celebración. Y se afirma que, como el protocolo del Ayuntamiento de Estocolmo prohibía servir bebidas alcohólicas de procedencia externa, las botellas del aguardiente fueron entregadas en mano a la entrada del salón a los invitados de confianza para su consumo directo de la botella. Como decía un viejo escritor de discursos, si no es cierto, merecería serlo. Pero lo que sí quedó perfectamente documentado fueron las palabras con las que García Márquez agradeció el Nobel, que tituló La soledad de América Latina. En ellas, Gabo se admiraba de que en la cuna del realismo mágico, a lo largo de nuestra historia, muchas veces la propia realidad ha sobrepasado a la ficción. Así, recordó, por ejemplo, cómo, en busca de la fuente de la eterna juventud, Alvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de lo que hoy es nuestro México, en una expedición cuyos miembros se terminaron comiendo unos a otros. Solo llegaron 5 de los 600 hombres que emprendieron la exposición. Y también contó que el general Antonio López de Santa Anna, el hombre que más veces ha ocupado la presidencia de México, hizo enterrar con honores su pierna derecha,
que había perdido en una batalla. Cuando fue obligado a renunciar a su cargo, la pierna fue desenterrada por una muchedumbre encolerizada y arrastrada por las calles de la capital. Y cuando Santana recuperó el poder, la pierna volvió a ser enterrada con gran solemnidad. Bueno, pues de alguna manera eso es lo que ocurre con La corte de los ilusos, una obra en la que Rosa Beltrán recrea con todo detalle y verdadero talento el ascenso y la caída de Agustín de Iturbide. Gracias al ingenio y la imaginación de la autora, podemos saber qué pensó y dijo el emperador en los momentos más cómicos y dramáticos de su reinado. Pero el argumento es real, es decir, los acontecimientos descritos sí sucedieron, son históricos. Incluso Rosa Beltrán modifica uno de los episodios para dulcificar un poco algo que es verdaderamente grotesco, como veremos más adelante. Pero ¿cómo llegó Agustín de Iturbide, quien había sido el jefe de las fuerzas realistas, a convertirse en el primer hombre fuerte del México independiente? Cansado de combatir a los insurgentes que le habían ocasionado no pocos quebraderos de cabeza, Iturbide vislumbró la posibilidad de poner fin a la guerra mediante una alianza con los insurgentes, que vendría a quitarle el poder a los españoles para dárselo a los criollos, la clase a la que él mismo pertenecía. La última semana de noviembre de 1820 se dedicó a elaborar un plan que ofrecía beneficios tanto para los miembros del ejército virreinal y demás mexicanos que servían a la administración de la Nueva España, como para los irreductibles insurgentes. En el preámbulo del plan se daban las gracias a España por su tutela de 3 siglos y se declaraba la independencia de la Nueva España por haber alcanzado ya la colonia su mayoría de edad. El trono del Imperio Mexicano independiente sería ofrecido en primer término al rey de España, Fernando VII, si rehusaba al infante o príncipe español que designara el monarca, y si también se negaba a ello a un príncipe europeo de religión católica. El nuevo emperador tendría carácter constitucional. Fernando VII no solo se negó a venir él mismo o a enviar un Borbón al trono de México, sino que declaró que los países que reconocieran la independencia mexicana violarían los tratados suscritos con España. El Papa apoyó la postura del monarca y con esto Fernando VII se aseguró que ningún rey católico enviara un príncipe a México. Iturbide pidió entonces al Congreso que resolviera lo que debía hacerse, pero no obtuvo respuesta. La noche del 18 de mayo de 1822, un sargento llamado Pío Marcha se lanzó a la calle encabezando a un grupo de soldados que gritaban «¡Viva Agustín I!». Aclamado por la soldadesca y el populacho que se agolpó frente a su suntuoso palacio en el actual número 17 de la calle de Madero, en el centro histórico de la capital mexicana, Iturbide fue proclamado emperador. Después de hacerse esperar por espacio de 2 horas, Iturbide salió al balcón para pedir calma a sus partidarios. Uno tras otro se presentaron en el palacio que habían mandado construir los condes de San Mateo de Valparaíso, los jefes de los principales regimientos de la ciudad. Al amanecer, todos le habían manifestado su respaldo al emperador. Ahora, el episodio que ha sido modificado por Rosa Beltrán, como se los comentaba al principio. Iturbide vivía separado de Ana María Huarte cuando se produjeron estos acontecimientos, pero por razones políticas tuvo que reconciliarse con ella.
Un imperio necesita un emperador, pero no está completo si no cuenta también con una emperatriz. Manuel Romero de Terreros escribió al respecto lo siguiente: contrajo Iturbide trato ilícito con una señora principal de México, María Ignacia Rodríguez de Velasco y de Osorio, la Güera Rodríguez, con reputación de preciosa rubia, de seductora hermosura, llena de gracias, de hechizos y de talento, y tan dotada de un vivo ingenio para la intriga y la travesura, que su vida hará época en la crónica escandalosa de la náhuatl. Esta pasión llegó a tomar tal violencia en el corazón de Iturbide que lo cegó al punto de cometer la mayor bajeza que puede un marido. Con el objeto de divorciarse de su esposa, fingió una carta, y aún algunos dicen que él mismo la escribió, en la que, falseando la firma y la letra de su señora, se figuraba que ella escribía a uno de sus amantes. Con ese falso documento se presentó Iturbide al provisor pidiendo el divorcio, el que consiguió haciendo encerrar a su propia mujer en el convento de San Juan de la Penitencia. Ahora ya me remonto a el final de la buena estrella del emperador. La buena estrella de Iturbide comenzó a extinguirse hasta que la antipatía hacia ellos de la mayor parte de México fue manifiesta. Tras el plan de Casamata, Iturbide fue obligado a abdicar el 20 de marzo de 1823, dejando apenas 40 pesos en la tesorería. Camino de Veracruz, de donde partirían al exilio, Iturbide pasó con su familia por la hacienda de Lucas Martín, en Jalapa, donde estuvieron varios días. El 7 de mayo, Ana María Huarte, su esposo, sus hijos y demás comitiva salen de la hacienda de Lucas Martín para proseguir su viaje, y 4 días después embarcan en la antigua Veracruz a bordo de la fragata inglesa Rawlins, rumbo a Italia. Semanas después llegan a Liorna y se instalan en una casa de campo, propiedad de Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón. Viajan después a Bath para residir finalmente en York. Iturbide no se da por vencido. El 13 de febrero de 1824, desde Londres, el que fuera llamado Libertador de México suscribe una carta en la que ofrece sus servicios a la patria. El 28 de abril de 1824 se expidió en México un decreto declarándolo traidor y fuera de la ley a él y a quienes intentaran favorecer su regreso. Iturbide embarca de vuelta a México el 24 de mayo de 1824 a bordo del bergantín inglés Spring. Ana María Huarte lo acompaña, al igual que sus 2 hijos menores. Llegan al puerto de Soto la Marina e Iturbide es reconocido y apresado. Antes de su fusilamiento, el 19 de julio de 1824, en la localidad de Padilla, Tamaulipas, escribe a su esposa en los siguientes términos: dentro de pocos momentos habré dejado de existir. Busca una tierra no proscrita donde puedas educar a nuestros hijos en la religión que profesaron nuestros padres. Recibe mi reloj y mi rosario, única herencia que constituye este sangriento recuerdo de tu infortunado Agustín. Después de la muerte de su marido, Ana María Huarte fue llamada por Simón Bolívar, admirador de Iturbide, y se embarcó hacia Colombia. Allí residió junto a su hijo Agustín Jerónimo, quien intervino en la famosa batalla de Ayacucho. Con gran probabilidad, doña Ana se relacionó entonces con la ecuatoriana Manuelita Sáenz, mujer y compañera de Bolívar hasta la muerte del militar venezolano en 1830. Luego Ana María Huarte volvió a Inglaterra, fijando su residencia en Londres.
se le concedió una pensión a ella y a su familia de 8,000 pesos. Tornel asegura que ayudó al sustento del general José Antonio Echarri, exiliado en Estados Unidos, que daba lecciones de español para poder sobrevivir. Finalmente, la que fuera emperatriz de la náhuatl radicó en Georgetown, Washington, y murió en Filadelfia en 1861. 4 años después, en 1865, el emperador Maximiliano concedió el título de príncipes a 2 de los nietos de doña Ana María, Salvador Iturbide y Marzán, que iba a la escuela en París, y Agustín de Iturbide y Green, que contaba con solo 3 años de edad, así como a Josefa Iturbide y Huarte, hija de Ana María Huarte y tía de los 2 niños, de los que fue nombrada tutora. Los planes de Maximiliano eran, en caso de no tener hijos, nombrar como su heredero y sucesor al pequeño Agustín. Este llegó a vivir en el castillo de Chapultepec con Maximiliano y Carlota. Después fue llevado a Europa y años después se casó en Hungría con la baronesa Nikos. Mi felicitación para el presentador David Miklos, para la moderadora Alejandra Tello y para todos los que me antecedieron en el uso de la voz. El licenciado Agustín Millán, Marcela Lagos, Said. Gracias a ellos, a todos ustedes por su paciencia conmigo. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, Felipe, por darnos este repaso histórico muy interesante, ¿no? Cuando mencionabas esto de los seguidores que gritaron proclamando como emperador Iturbide, ¿no? Creo que por ahí hay como polémica de si fueron acarreados, ¿no? Que si se compró esa primera como apoyo, manifestación. Entonces, muy interesante pensar en ello. Muchas gracias, Felipe. Y pues yo cedería finalmente el uso de la voz a nuestro querido presentador, a David, para que pues, nos dé sus últimos comentarios, sus últimas reflexiones a partir de lo que aquí han comentado nuestras compañeras y compañeros. Gracias, Ale. Pues me parecen muy interesantes sus lecturas, fueron muy diversas. Ciertamente es una novela que tiene muchísimas capas, ¿no? Desde la capa que yo la abordé, que es la novela en sí y este juego con la historia, justamente eso, ¿no? O sea, las peculiaridades de la época, ¿no? Los usos y costumbres, son parte de una investigación exhaustiva de Rosa Beltrán. Yo les recomendaría, si pueden, leer una novela de Antonio Di Benedetto, se llama Sama. De hecho, hubo una versión fílmica reciente de Lucrecia Martel. La novela de Di Benedetto es de 1956, justo el año de Pedro Páramo. Es curiosísimo porque, bueno, Saer, leí el texto de la Selva Espesa de lo Real, era un lector muy entendido de Di Benedetto, lo quería mucho además. Sama es muy interesante porque es una novela que ocurre en lo que ahora es Paraguay a finales del siglo XVIII. Curiosamente, Benedetto, cuando escribió la novela, nunca había estado ahí. Más curiosamente, Di Benedetto no vivía en Buenos Aires, o sea, no era parte como del flujo de la cultura rioplatense, ¿no? El río Paraguay, sabrán, viene desde arriba, pasa por ahí, pasa por Asunción, y luego se convierte en el río de la Plata. Y Di Benedetto también hizo su investigación, ¿no? Y él escribía en Mendoza. Hizo esta novela genial, ¿no? Que tampoco
acaba siendo una novela histórica, es una novela de un personaje que está esperando a regresar de alguna manera al origen, ¿no? A España, o por lo menos a una ciudad civilizada, pero ese regreso nunca ocurre y él acaba de alguna manera como fusionado con la tierra, con esa tierra nueva en donde se está gestando una revolución, ¿no? Pocos años antes, justamente bueno, unas décadas antes de lo que ocurre de este lado, ¿no? En la corte de los ilusos de Rosa Beltrán. Aquí el tratamiento es muy distinto, ¿no? Porque Sama está narrada en primera persona, ¿no? A través de un personaje inventado, ¿no? Que rinde cuentas a la corona, pero que nos demuestra, ¿no? Este alcance de la novela con la excusa de la historia por ahí como vehículo, ¿no? Que responde muy bien a todas las premisas planteadas por el texto de Juan José Saer que les leí, que pueden encontrar, es un texto muy disponible en la red, La selva espesa de lo real. Creo que les va a servir para futuras lecturas y análisis. Es muy, es muy gozoso leer Saer y pues eso, ¿no? Es lo que yo podría. Pues muchas gracias, David. Ya anotamos tus recomendaciones, que serán muy valiosas para enriquecer los análisis, las reflexiones que se hacen generalmente en este círculo de lectura. Creo que es bien valioso que hay diferentes perfiles, ¿verdad? Escritores, estudiantes de literatura, de lenguas, servidores públicos, abogados, politólogos, etcétera. Entonces, la verdad es muy enriquecedor siempre estas recomendaciones que no las tenemos en la mira, ¿no? Quienes estamos normalmente en el derecho electoral. Entonces nos enriquece mucho el análisis, la perspectiva. Gracias, David. Felicitaciones por tu presentación. Y pues yo cedería, para terminar, el uso de la voz al licenciado Millán. Gracias, Ale. Muchas gracias y, por supuesto, muchas felicidades a nuestro presentador e invitado de lujo, David Miklos. Destacamos, por supuesto, también la participación muy acertada de Ale Tello como moderadora de esta sesión, de este círculo de lectura. Muchas gracias, Ale. Como reflexión final, me gustaría comentar que Rosa Beltrán, en este libro, narra la historia de un grupo de mexicanos que intentaron sostener a un soberano sin demasiada convicción. Nos cuenta también los momentos más duros que este joven emperador tuvo que enfrentar y, tal como aquí se ha comentado, lo llevaron finalmente a comprender que estaba en el lugar equivocado con un nombramiento equivocado. Ya era demasiado tarde, fue arrestado, declarado traidor a la patria y posteriormente fusilado. Ya para despedirnos, les informo que estamos preparando un nuevo bloque temático. Ahora lo vamos a dedicar al boom latinoamericano. Y la primera obra que vamos a comentar en este ciclo será Aura, del escritor mexicano Carlos Fuentes. En breve les vamos a estar dando una fecha precisa. Ahora sí, le solicito a mi compañero Alberto Banderas que nos muestre en pantalla los reconocimientos que estamos preparando para nuestro invitado especial y para nuestra moderadora, cuyos originales les vamos a hacer llegar de manera física en breve tiempo. Abramos los micrófonos, por favor, también para darles un aplauso. Muchas gracias. Buenas noches, cuídense y nos estamos viendo próximamente.